mencioné que íbamos a estar lejos del Evangelio de Lucas por un periodo de tiempo. Mientras tanto, nos vamos a dirigir a un texto del libro de Levíticos. ¿Dónde se encuentra Levíticos? En el Antiguo Testamento. Bueno, eso es un buen inicio. ¿Entre qué libros y qué libros? Sí, bueno, después de Éxodo pueden ir el tercer libro de las Escrituras. Un momento, por favor. El tercer libro de las Escrituras. Y mientras usted va buscando Levíticos, diríjase al capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Y al mismo tiempo que va buscando Levíticos capítulo 23, voy a hacer una pregunta, vamos a ver quién se anima a responder antes de hacer la lectura. ¿Cuántos festivos tiene el 2024? ¿Cuántos festivos tiene el 2024? Yo pensé que alguien ya tenía esa información tan pronto, que no ha empezado la primera semana del año y ya sabe cuáles son los días festivos. Pero bueno, ya se van a dar cuenta porque les hago la pregunta. Vamos a ir a Levíticos 23. Vamos a estar en los versículos 9 al 14, por lo menos en la lectura inicial. 9 al 14. Levíticos 23, 9 al 14. Se van poniendo sobre sus pies. Yo leo del 9 al 13 y la iglesia unánime, a una sola voz, lee el versículo 14. Voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor así. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando ustedes entran en la tierra que yo les daré y siembren su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, el día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa, es decir, 4.4 litros, de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable con su libación, 1/4 de hin, 1 litro de vino. Juntos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, mencionaba hace un momento que nos has dado la oportunidad de adorarte en este día con nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestro tiempo de ofrenda y ahora con la lectura de tu palabra, Señor. La Biblia describe qué sucede con tu palabra cuando ella es predicada, Señor. Salvas al que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Santificas donde tu Espíritu Santo ya reside. Anuncias la obra de Cristo y eres glorificado por eso, Señor. Si algo deseamos en esta mañana es que luego de ser bendecidos con la lectura de tu palabra, seamos bendecidos con la interpretación de ella. Nuestra mente finita intenta comprender la mente del Dios infinito en santidad. Eso es imposible si tú no intervienes, si tú no manifiestas gracia y bondad. Y nuestra confianza de que esta oración pueda ser respondida se halla en los méritos de Jesús y no en los nuestros. Bendito sea, Padre. Amén y amén. Un texto un poco no, conocido, pero de esos textos que generan como, ¿cómo decirlo?, sin sabor o expectativa. ¿Qué va a decir el pastor en esta mañana? Lo primero es, y quiero mirar sus caras, es la bendición de estar delante, el título de este sermón. Recuerden, me gusta tomar títulos conforme a los versículos, y el versículo 10, antes de terminar, dice las primicias de su cosecha. Y así se llama este sermón, las primicias de su cosecha. Yo pensé que al escuchar el título algunos se iba a parar y se iba a ir, pero parece que no, y ya se darán cuenta porque estoy diciendo estos comentarios, que no es, bueno, Señor, guarda, me ayuda a tener reverencia en esta mañana delante de su palabra. Pero sí hay un objetivo y es una temática muy conocida durante el mes de enero. Es la primera vez que como iglesia voy a predicar sobre este texto o voy a hablar directamente sobre el tema de las primicias. Y los voy a ir dejando expectantes hasta el final a ver con qué les voy a salir. Si me van a
sacar del oficio pastoral, o si, bueno, al final podemos glorificar a Dios por la exposición de este texto. En el mes de enero, en los 2 últimos años, he acostumbrado a hacer una predicación sobre ¿qué tema? ¿Se acuerdan los más antiguos? Finanzas. Finanzas. Hace 2 años tomamos un texto, 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 9, hicimos una predicación consecutiva y expositiva, fueron 5 sermones que nos ayudó a tener una comprensión de lo que significa el dar y la generosidad desde esos textos. Y el año anterior hicimos una serie, como unos 9, lo que fue desde la escuela dominical, sobre las finanzas en el cristiano. Y he acostumbrado durante el mes de enero a hacer una predicación sobre las finanzas por 2 asuntos importantes, al igual que este año. Primero, la importancia que Cristo le dio al tema. La primera vez que enseñé de esto, yo les decía que uno de los temas que más habló Jesús era sobre el dinero. Y lejos de nosotros pensar que al hablar de dinero estábamos siendo más bíblicos, eso me ponía en un aprieto, porque si quiero enseñar todo el consejo de Dios, todas las palabras de Jesús, y no hablamos sobre las finanzas en las Escrituras, era dejar por fuera mucha de la porción que Jesús trató en los evangelios. Y lo segundo por lo cual me gusta también predicar este tema en el mes de enero es por la tergiversación que se le ha dado a este tema de los púlpitos de muchas iglesias, sobre todo en esta época del año, ¿no? Esta época del año es donde empieza particularmente, según les he escuchado a ustedes, porque bueno, tuve tanta experiencia en ese aspecto, cultos relacionados a pactos, siembras y primicias y todo tipo de lenguaje que ustedes recuerdan donde han podido estar en algún momento. Entonces, traer una claridad de lo que la Biblia enseña sobre la temática ha sido mi objetivo año tras año, particularmente en este mes de enero. Les hacía una pregunta hace un momento: ¿cuántos festivos tiene este calendario, no? ¿Cuántos este calendario, este año en Colombia? ¿Cuántos festivos tiene este año en Colombia? Yo creo que algunos saben, pero de pronto les dio pena responder. De pronto ya han mirado cuántos días que va a tener de descanso de más durante este año. En este año 2024, según la información de quien todo nos ayuda a responder, Google, dice que tenemos 18 días festivos. En febrero, abril y septiembre no habrá fechas de festivos. Cuando pensamos en el día festivo, ¿con qué lo relacionamos inmediatamente? Cuando usted dice son días festivos, son 18 días, estamos pensando en que en el descanso, vacaciones, dependiendo de la época del año puede ser una oportunidad de viaje y de vacaciones, que son la época particular que podemos contar. Tenemos un día de más, entonces podemos considerar viajar o descansar o viajar. Debemos recordar, sin embargo, que el festivo en nuestro país es una conmemoración de algún suceso de impacto nacional, y el propósito es que sea un día de celebración al conmemorar alguna fecha particular. Es todo lo contrario a un día de vacaciones o de descanso. Es una fecha para conmemorar y celebrar algo que haya sido de impacto a nivel nacional. Y como veremos en todo este capítulo 23 de Levíticos, Israel, el pueblo del antiguo pacto, también tenía un calendario de celebraciones, también tenía una fecha de festividades. Por eso le estaba hablando acerca de los festivos. Como notaron en nuestra lectura inicial, hay una fiesta particular que conocemos como la fiesta de las primicias. Sin embargo, para poder traer claridad de este texto, no solamente vamos a hablar de la fiesta de las primicias del texto que leímos del 9 al 14. Vamos a estar trabajando en esta mañana en todo el capítulo 23, los 44 versículos. Pero no se preocupen, no los voy a tener aquí hasta que sea el siguiente festivo. El hecho es que la mejor manera de abordar la interpretación de este texto es mirar su contexto gramatical más inmediato, es decir, una unidad de pensamiento del autor, una porción de la escritura más larga, es lo que les quiero decir con esa expresión. Y si deseo hablar de finanzas, como sucede durante este mes de enero, particularmente con esa fiesta de las primicias, quiero plantearles una tesis de mi sermón. Mi tesis es la siguiente: una mala interpretación es una excusa para la manipulación. Una mala interpretación es una excusa para la manipulación. Yo espero que al terminar este sermón
esta tesis haya sido desarrollada y comprendida por ustedes. Miremos una breve introducción sobre el libro de Levíticos. Eso nos ayuda también a comprender un poco el significado del texto de esta mañana, y particularmente de este capítulo que leí, de la porción del capítulo que hemos leído. ¿De qué se trata el libro de Levítico? Bueno, ustedes recordarán que este es un libro que fue escrito en un momento histórico de la nación de Israel. ¿En qué momento? Ellos se encontraban al pie del monte Sinaí. Ellos habían sido librados de la esclavitud de Egipto, habían llegado hasta este monte, y Dios los invitaba a ellos como nación a una relación de pacto por medio de sus 2 tablas de la ley que le dio a Moisés. Pero como cosa extraña, esta nación muy rápidamente se rebeló y quebrantó el pacto que Dios les había ofrecido, y se dieron a la idolatría, recordando aquel becerro de oro. El plan de Dios era que su gloriosa presencia descendiera y viviera en medio de su pueblo en el tabernáculo de reunión. Pero el pecado de Israel frustró y dañó esta relación y este plan. Cuando el libro anterior al Levítico, que ustedes respondieron bien, Éxodo, termina, vemos a Moisés como representante de la nación de Israel, que ni siquiera podía entrar en el tabernáculo de reunión delante de la presencia de Dios. Era tal la enemistad de Dios con su pueblo por su desobediencia de haber quebrantado estas 2 tablas de la ley, que ni siquiera Moisés podía entrar a ese tabernáculo de reunión. En Levíticos capítulo 1, versículo 1, empieza este texto diciendo: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Es decir, la voz de Dios se hizo audible para Moisés sin tener que entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios no quería tener la presencia de Israel como pueblo pecador, y Moisés como su representante. Aquí la pregunta sería: ¿cómo puede Israel, con su disposición constante para el pecado y la desobediencia, ser reconciliado con este Dios santo? ¿Cómo entonces iba a haber alguna reconciliación entre este pueblo pecador y este Dios santo? Y de eso trata el libro de Levíticos, de cómo Dios en su gracia provee a esta nación un camino de reconciliación, y de tal manera las personas pudieran llegar a vivir en la santa presencia de su Dios. Este libro entonces contiene una serie de relatos sobre rituales que la nación debía celebrar en la presencia de Dios, sobre el rol de los sacerdotes que eran intercesores entre la nación y Dios, y un día clave que se conoce como el día de la expiación. De eso se trata el libro de Levíticos. Rituales que la nación tenía que celebrar delante de la presencia de Dios, cuál era el rol de los sacerdotes como intercesores entre la nación y Dios, y un día particular que se conoce como el día de la expiación. Nuestro capítulo, por lo que acabamos de escuchar, se encuentra en la sesión de ¿qué? De los rituales. En la sesión de los rituales. Eran aquellas prácticas dadas por Dios para que la nación celebrara en su presencia. Particularmente, más que rituales, fiestas. Unas fiestas dadas por Dios para que la nación celebrara en su presencia. Si bien es cierto que las fiestas que se mencionan en este capítulo, solo de estas fiestas, que son 7, como miraremos más adelante, solo la fiesta de las primicias es la que más se usa para las enseñanzas sobre el dinero. Es necesario, para comprender un poco lo que este texto quiere decir, que miremos todas las fiestas. De las demás fiestas, por lo menos yo no he escuchado, no sé, de la Pascua, que utilicen los predicadores para, aquí no quiero decir sacar dinero, pero sí. Uno piensa otra palabra, pero sí, la verdad, eso es lo que utiliza el texto, para sacar dinero. Entonces, creo que, según lo que les entiendo y he escuchado en la historia por lo menos la iglesia de esta ciudad, de esta nación, es la fiesta de las primicias la que utilizan para esto. Es necesario conocer las otras fiestas para comprender de qué se trata esta, la de las primicias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, hermanos, espero que, no sé si tomar un tinto, porque no me fijé si alcanzaron a tomar, pero el propósito de hoy es que ustedes trabajen conmigo en la comprensión del texto. Vamos juntos a leer el texto, y a medida que vamos leyendo, yo les voy a dar una breve explicación de cada fiesta. Lo segundo que haremos es analizar la aplicabilidad de este texto sobre el ofrendar o el dar.
este texto podemos tomarlo para ofrendar y el dar. Y lo último que haremos es una interpretación bíblica del texto que hemos leído esta mañana en la fiesta de las primicias. Esos son los 3 puntos: leer juntos y darle una explicación al texto. Segundo, considerar si este texto podemos aplicarlo hacia el ofrendar, hacia el dar, hacia el diezmar. Y por último, si este texto, cómo lo interpreta la misma escritura. De eso se trata. Entonces vamos a trabajar, van a estar en sus ojitos en la Biblia, digital o física, pueden escuchar mi voz. Y antes de leer, les voy a dar un mapa, un bosquejo rápido. Lo que les voy a decir es el nombre de la fiesta y los versículos. En el versículo 3 se ven las instrucciones en relación al día de reposo, el 7º día de descanso, en el que el pueblo de Dios no solo debía observar desde sus hogares, sino que también tenía que hacer una santa convocación, es decir, reuniones públicas solemnes para adorar a Dios en este 7º día. En los versículos 4 al 8 vamos a ver las instrucciones relativas a la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Es una sola fiesta, aunque tenga solo nombres. Los versículos 9 al 14 son las instrucciones referentes a la fiesta de las primicias, la lectura que hicimos en esta mañana. En los versículos 15 al 22, las fiestas de las semanas, el famoso Pentecostés. Los versículos 23 al 25, la fiesta de las trompetas. En los versículos 26 al 32, el día de la expiación. Y finalmente, en los versículos 33 al 44, la fiesta de los tabernáculos. Se alcanzaron a sacar cuentas, se alcanzaron a anotar, se dieron cuenta que son 7 fiestas. 7 fiestas. Vamos a ir a la lectura, leyendo, y les estaré dando unas breves explicaciones. De antemano, este primer punto obviamente va a ser más extenso, pero los demás son muy cortos, siendo honesto con ustedes. Vamos a leer versículos del 1 al 3. El Señor habló a Moisés, habla a los israelitas y diles: las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo. Santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Como veremos, el resto de fiesta tiene un calendario anual. Una fiesta que se celebraría una vez al año. Pero esta que se menciona aquí es un calendario semanal. Cada 7º día tendrían que guardar este día de reposo. Esta es como la más antigua de todas las celebraciones, de todas las fiestas. Está conectada no solamente con la entrega de la ley en el monte Sinaí, sino que era la señal del pacto mosaico, sino que tiene su origen desde el principio, ¿no? Recordemos que el Señor creó los cielos y la tierra en un lapso de 6 días, y el 7º día dijo que descansaría. Todas las otras fiestas que vamos a ver tienen sus raíces en esta primera, en el sábado, porque estas otras son una expresión diferente del sábado. Este día particularmente era para contemplar la creación que Dios había hecho, y las otras fiestas son una extensión porque tienen un propósito de contemplar alguna parte de la intervención de Dios en la nación de Israel. Esta se llama, como vemos en el versículo 3, esta fiesta se llama un sábado de descanso solemne. En el hebreo sería algo como Shabbat, Shabbatón, un sábado de sábados. Yo creo que ustedes han escuchado que el hebreo, para enmarcar una idea, no utiliza ni cursiva, ni negrilla, ni subrayado, sino que hace como una repetición: Rey de reyes, Señor de señores, Santo de los santos. Al llamarlo sábado de sábados, era un énfasis que era un sábado de descanso solemne, una santa convocación, como acabamos de leer. Piensen en esto: este pueblo había sido esclavo por 430 años. Por supuesto que en la esclavitud no hay un día de descanso. Y durante el día de reposo, Dios, el Señor de Israel, el libertador de Israel del tirano egipcio, les dice a los israelitas: les voy a dar un día de cada 6 días después, es decir, el 7º día de descanso. Que si usted suma eso, es como si sumara los domingos del año, por poner un ejemplo. En ese caso era el sábado. Eso viene a ser 7 semanas y medias de descanso para ellos, a una nación que llevaba 430 años trabajando sin tener descanso. Has sido esclavo, has trabajado 365 días del año por 430 años, ahora vas a tener 7 semanas y media al año.
Eso era una bendición, ¿no? Para ellos ese día de reposo. Pasemos a la siguiente fiesta. ¿Ven? Las explicaciones son breves. La siguiente fiesta es la fiesta de la Pascua y panes sin levadura. Versículos del 4 al 8. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. ¿En qué época nos situamos? Nos situamos en la primavera. Quiere decir para nosotros entre marzo y abril. Y esta es la primera de las 3 festividades, tres festivales que exigían un desplazamiento o una peregrinación de la nación de Israel. No toda la fiesta, pero sí 3 de estas 7 fiestas incluían desplazarse a Jerusalén, al tabernáculo y posteriormente al templo. Esta fiesta es llamada la Pascua. En Deuteronomio, esta fiesta se llama la fiesta de los panes sin levadura, porque los dos iban juntos. ¿Recuerdas cómo fue la primera Pascua en Egipto? Ellos tenían prisa por salir de Egipto, ya que habían sido liberados de la esclavitud. No tuvieron tiempo para poner levadura en el pan, por lo cual conmemoraron con un pan sin levadura. Estas 2 celebraciones iban juntas. La Pascua era el día 14 del primer mes, que se menciona ahí, que les mencionas entre marzo y abril, y el pan sin levadura el día 15, es decir, el día siguiente. Y luego, como leemos aquí, durante una semana después había una celebración continua. Empezaba la fiesta de los panes sin levadura y una fiesta de 7 días. ¿Qué le recordaría a esta nación esta fiesta? Era recordarle la redención que el Señor hizo para sacarlos de Egipto. En otras palabras, deben recordar solemnemente que el Señor es quien los ha redimido. Dios ha incluido fiestas en su calendario anual, mediante el cual el pueblo de Dios, Israel, recordaba que Dios los compró de la esclavitud y les dio la libertad que ahora disfrutaban. En pocas palabras, la libertad que ustedes disfrutan ahora es un regalo de Dios. Ellos conmemoraban esa fiesta y recordamos, somos libres porque Dios nos rescató, y este libro, libertad, es un regalo que nos ha dado. De eso se trataba esta fiesta. Siguiente fiesta, la de las primicias. No lo vamos a leer, la leímos al inicio, ¿no? Estas primicias ocurren el día después del sábado. Dice el texto, versículo 11. El día siguiente, el día de reposo, el sacerdote la mecerá. Lo vemos en medio del versículo 11. El día después del día de reposo, el día después del sábado. Guarda esa afirmación. Eso lo vamos a ver más tarde. No queda tan claro en este momento porque era ese día, pero luego tendrá un sentido. La fiesta de la Pascua era el día 14 del primer mes. Los panes sin levadura comenzaba el día 15, que duraba esa fiesta una semana, y el día 16, es decir, después del sábado de los panes de levadura, sería la fiesta de las primicias, como el segundo día de los panes sin levadura, lo podemos llamar. Recuerden, la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta de 7 días, y la fiesta de las primicias sería el segundo día de esa festividad. Una festividad en medio de otra festividad. Como su nombre lo indica, la fiesta de las primicias marcaba la acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Por las primicias de ¿qué? De la cosecha, según el texto que leímos esta mañana. En este caso, los granos y los cereales que eran cosechados en la primavera de la antigua Palestina. En esta fiesta, los israelitas ofrecían la primera gavilla. Que si usted no sabe qué es, nosotros utilizamos la palabra gavilla en otro contexto del día de hoy, cuando vemos como un grupo de personas que se unen como para pelear. Gavilla es manojo, un manojo. Ustedes han visto, esto es una publicidad pública no pagada, la marca de harina Haz de Oro, que tiene ahí un manojito, una especie de gavilla. Bueno, el haz es distinto a la gavilla, es lo que encontré por Google en la definición. Era la primer manojo de la cosecha. En este caso, la cebada era lo primero que se cosechaba en la antigua Palestina.
Y según el texto, no se les permitía comer nada de la cosecha hasta que se dieran su porción inicial al Señor. Ellos, antes de comer de lo que ya iban a cosechar, tenían que dar la primera porción al Señor. Y esto obviamente requería mucha fe por parte de los israelitas, ya que ellos estarían dando la ofrenda de las primicias en un momento en que no tenían mucha seguridad de lo que iban a cosechar. Era el primer fruto y tú no sabías qué iba a suceder después, y empiezas a regalar lo que todavía no tienes. Generalmente damos después de lo que nos sobra. Esto era darlo y una muestra de fe para los israelitas. Ellos tenían que confiar en que Dios ciertamente les proporcionaría la plenitud del grano de la cosecha que aún no había terminado de brotar. Algo que desde la perspectiva humana está muy lejos de sentirnos seguros, ¿no? Porque hay asuntos todavía como que la lluvia se diera, se frenara para obtener lo mejor de la cosecha. Nuevamente, una cosa es dar después que tú tienes la garantía de que has cubierto tus necesidades, y otra cosa es dar inicialmente. Ok, siguiente fiesta, versículos 23 al 25. Esta es la fiesta de las semanas. Dice así, perdón, me salté. Sí, no, el 14, no, está bien, es la fiesta de Pentecostés de la semana, pero los versículos son los que no coordinan aquí, son del 15 en adelante. Contarán desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla y la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de su morada 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, serán de una flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado, 2 carneros, serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal, sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de la ofrenda de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosas sagradas del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación. Habrán de tener una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha, y los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Sean pacientes, ya se darán cuenta porque estamos haciendo la lectura para el Señor. Podemos hacer los cálculos aquí. 7 días más un día, es decir, 49 más 1, 7 semanas, 7 por 7, 49 más un día, da 50. 50 días hasta el día después del séptimo sábado. En griego se le llama Pentecostés, sencillamente porque la palabra en griego Pentecostés traduce quincuagésimo, que son 50 días. El quincuagésimo día después, 7 semanas, incluido este sábado, serían 50 días, que sería la fiesta de Pentecostés. Para nosotros tiene una relación particular en el libro de Hechos, ¿no? En esa fiesta de Pentecostés, capítulo 1, capítulo 2, lo recordamos como la venida ¿de qué? Del Espíritu Santo. En ese momento de esa fiesta judía, en Pentecostés, 50 días después. Y esta era una fiesta que incluía peregrinación, como les mencioné, una de las festividades que hacían que la nación se desplazara al tabernáculo, a Jerusalén y al templo en este momento en el libro de Hechos. La primera fiesta que vimos que los hace desplazar es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Luego está esta segunda, que es el festival de las semanas o el Pentecostés. ¿Qué hacían 50 días después que hicieron la celebración de las primicias? Ellos ahora iban a tener una celebración que iba a ser alrededor entre mayo o junio. Era más o menos la fecha en que se iba a dar, 50 días después de marzo, abril, a mayo o junio. Y sería al finalizar la recolección o la cosecha de la cebada. Y eso tiene sentido. A lo que hicimos la lectura, hay un mayor énfasis en la gratitud. Tenían que llevar como más ofrendas de holocausto, por supuesto, ya había avanzado la cosecha, tú tenías más capacidad para poder dar. Teníamos las primicias al comienzo de la cosecha y ahora tenemos esta festividad al finalizar la cosecha. Se ven más corderos, más ofrendas. Era una oportunidad para decir:
a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, has traído la cosecha y ahora te queremos dar gracias de lo que tú nos has dado. En pocas palabras, esta fiesta era para reconocer la providencia de Dios, que ha sido tan bueno con nosotros que ahora vamos a ser generosos según el mandato. No vamos a recoger todo de los rincones de nuestros campos. Ya que tú nos has dado en abundancia, ahora nosotros vamos a proveer para los necesitados y para los extranjeros que habitan en la tierra. Ellos no recolectaban todo, como se dieron cuenta, porque había sido tanta la provisión que era suficiente para compartir con los que tenían necesidad. Y de eso se trata la fiesta de la semana Pentecostés. Vamos a la siguiente, la fiesta de la trompeta. Esa sí es del 23 al 25. Otra vez el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Aquí ya hemos pasado al séptimo mes. Y podemos ver eso en el versículo 24, ¿no? Los primeros días santos fueron marzo, abril. Luego el Pentecostés, mayo o junio. Ya llegamos al otoño, que viene a ser como septiembre y octubre, y era el festival de la trompeta. Todos los trompetistas de la nación tocaban su trompeta para señalar el comienzo de este mes especial, el mes de septiembre. Este mes séptimo estaba lleno de más fiestas, quizás eran las fiestas con más sacrificios particulares, con mayor santidad. Las trompetas llamaron al pueblo a reunirse para este mes y hubo 3 fiestas. La de las trompetas que acabamos de leer, el día de expiación que vamos a ver ahorita, y las fiestas del tabernáculo, que era la última fiesta del calendario israelita. Todas estas fiestas tenían ofrendas. Sin embargo, por ejemplo, leemos que todas las instrucciones aquí en Levítico 23 no están dadas. Ustedes pueden ir al libro de Números, capítulos 28 y 29, y miraremos una explicación un poco más detallada de cómo esta fiesta, por lo menos la de las trompetas, incluía ofrendas de animales y ofrendas aromáticas y las demás ofrendas que vemos en el texto. Había unas ofrendas diarias, ofrendas del sábado, ofrendas mensuales regulares. Vemos en el libro de Números 28 y 29, ofrendas de votos, regalos. Todas estas ofrendas suceden a lo largo del séptimo mes, donde se empieza la celebración al toque de trompetas. Siguiente fiesta, el día de la expiación, los versículos 26 al 32. Y el Señor dijo a Moisés: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes, y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo, y a cualquier persona que se haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Ustedes no harán pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para sus generaciones donde quiera que habiten. Será día de completo reposo para ustedes, y humillarán sus almas los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde guardarán su reposo. Esta fiesta, algunos la conocen por su definición en el hebreo, la fiesta de Yom Kippur. Yom es la palabra hebrea para día, y Kippur significa cobertura o expiación. Yom Kippur, el día de la expiación. Levítico 16 es una lista mucho más detallada de qué se hacía en el día de la expiación. El sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año, entraría al lugar santísimo del tabernáculo o del templo para hacer expiación por el pueblo. Había un macho cabrío que se ofrecía como sacrificio del pecado. Estaba el chivo expiatorio que se va al desierto para mostrar que no solamente Dios perdonaba el pecado, sino que los pecados de parte de Dios, es decir, que Dios olvidaba el pecado que su pueblo había cometido también con él. Un animal evidenciaba el perdón, otro animal evidenciaba el olvido de Dios de sus pecados. Todo eso ocurría en este día de la expiación. Llegamos a la última fiesta, Esta es la tercera fiesta, del versículo 33 al 44. Y es la fiesta de los tabernáculos. De nuevo el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes, todavía estamos ahí entre septiembre y octubre, la fiesta de los tabernáculos, o las tiendas de campaña, se celebrará el Señor por 7 días.
El primer día es santa convocación, no harán ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El 8º día tendrá una santa convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no harán trabajo servil. Lo que sigue allí en adelante es un recordatorio con un resumen de todas las fiestas. ¿De qué se trataba esta tercera fiesta de peregrinación? Bueno, recuerden, 3 fiestas que los hacían desplazar: la Pascua o los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y esta tercera fiesta era otra que hacía desplazar a la nación hacia el tabernáculo, el templo y Jerusalén. Ellos debían vivir en esta celebración durante estos 7 días en tiendas de campaña o tabernáculos. Esta era una nación que era un pueblo que había sido peregrino, andante, y durante esta celebración iban a vivir en estas tiendas de campaña. ¿Cuál es el objetivo? Recordar que una vez fueron extranjeros sin hogar y que un día llegarían a su herencia celestial, y que en el mundo donde habitaban aún no era suyo, aún no era su hogar definitivo. Nuevamente, en el libro de Números, capítulo 29, se nos dice que iba a requerir varias ofrendas durante esta fiesta del tabernáculo, mucho más allá que las que aquí podemos ver. Esta fiesta, de todas las 7, es la única que se le ordena al pueblo regocijarse. Ellos tenían que tener una actitud de celebración. Ellos tomarían ramas, sauces y se regocijarían delante del Señor durante 7 días. Estar en la presencia de Dios y recordarles que esta no era su residencia permanente, que había un lugar para una herencia celestial. Tenía que producir alegría y gozo, así como ustedes en esta mañana, un pueblo que se alegra al recordar que esta no es su residencia final y que algún día vivirá delante de su Dios. Eso debería producir alegría en nosotros. Ok, aquí llegamos y concluimos las 7 fiestas. Y usted estará diciendo, bueno, pastor, ¿qué hacemos ahora? Eso parece muy interesante. Puede ser que me haya dado sueño, o puede ser que haya comprendido asuntos sobre el calendario del antiguo Israel que yo no conocía. Me ha dado una especie de ritmo de vida que ahora puedo entender las celebraciones. Nunca sabía de qué se trataban estas fiestas, ya sé en qué época se celebran, cuáles son los días festivos. Ya comprendí que estas festividades eran más de un día, eran por semanas en algunos. Pero recuerde que este primer punto incluía lectura e incluía explicación. Y la explicación no es solamente de lo que son las fiestas. Era necesario para mí que usted leyera para que llegara a la comprensión de la explicación. Yo le dije, ya se va a dar cuenta por qué leímos. Porque yo quiero que usted comprenda la explicación por usted mismo, por el don del Espíritu Santo que nos permite interpretar. A lo largo de este pasaje está claro que en la celebración de estas fiestas, en el tiempo apartado para adorar al Señor con el pueblo de Dios y en el cese de nuestras labores regulares de Israel en ese momento, que era el pueblo de Dios, ellos estaban siendo llamados a reconocer que el señorío de Dios. El señorío de Dios. ¿Cómo? Primero que nada, ese señorío de Dios se hace evidente en que Él se muestra como el Señor del tiempo de la nación. La agenda, el calendario de esta nación estaba determinada por las órdenes del Señor en una convocación que Él hace a la nación. En pocas palabras, tú eres mi Señor y mi tiempo es tuyo. Mi tiempo es tuyo. ¿Contaron ustedes cuántas semanas al año se supone que esta gente de Israel no debía hacer nada? Una expresión que se utiliza es que no tendrás trabajo servil durante estos 2 días de celebración. No era solamente el día de reposo, una vez cada 7 días. Estas festividades estaban compuestas por muchas semanas y estaban diseñadas para que fueran dedicadas únicamente ¿a quién? Al Señor. No se debía hacer ningún trabajo. Es una manera de indicar que el señorío de Dios sobre toda la vida, incluso sobre nuestro tiempo. Y creo que eso es una manera extraña que para nosotros nos afecta mucho en estos días y en estos tiempos. Porque yo creo que hay algo que nosotros valoramos mucho más que el dinero.
Si alguien le pregunta a usted, ¿qué tiene mayor importancia para ti, tiempo o dinero? Muchos diríamos, tiene más importancia el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo muchas veces a mi esposa diciéndome, algunos encargos de la casa, yo envío un domicilio, pero vas a gastar más pagando un domiciliario, un mensajero. Mira, mi amor, no sabes lo que para mí significa el tiempo. Prefiero pagar para utilizar ese tiempo en otro tipo de actividad. El tiempo es un recurso más valioso para nosotros. Y esta fiesta es un recordatorio que nuestro tiempo no es nuestro, es del Señor. Y lo interesante es que Dios está diciéndole a esta nación, dame tu tiempo. Durante este año calendario, dame tu tiempo en este día, en estas fiestas, en estas semanas, porque yo soy tu Señor y tu tiempo es mi tiempo. Y para nosotros, que tenemos vigente el día de descanso, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, lo que Él nos convoca es decir, dame tu tiempo en este día, porque yo soy tu Señor. Cuando tú vienes aquí y te congregas, estás evidenciando que ya tú no estás haciendo otra actividad de tu propio tiempo, sino que estás sometiéndote al señorío de Él, porque el tiempo de Él es verdaderamente tu tiempo. Y aún más curioso para mí es que nosotros somos tan obedientes en guardar no el día del Señor, sino las horas del Señor, porque el resto del domingo es para nuestras propias actividades. Y hasta donde yo he leído, en las versiones que he leído de las Escrituras, no he conseguido un texto que me diga guarda las horas del Señor el día domingo. ¿Cómo deberían ser nuestros domingos desde la comprensión de que este día Él lo ha apartado para considerar las obras que Él ha hecho? ¿Cómo lucirían nuestras tardes? ¿Significa que no puedo descansar? No, yo creo que usted puede descansar. Lo que no puede es hacer una siesta de 1 a 5 de la tarde. Tome ese tiempo para reunirse con hermanos de la fe, para compartir el Evangelio, para servir a las personas, para considerar el sermón y la predicación. Y aún más allá, a veces ni siquiera guardamos las horas del Señor, como si eso existiera. Porque a partir del próximo domingo, que vuelven nuestras escuelas dominicales, que empezamos a las 8:30 y terminamos a las 11, guardamos el tiempo después de las alabanzas del Señor. ¿No? Ok. En segundo lugar, observa que esta es una manera en que el pueblo de Dios es apartado. Si un extranjero nos visita como nación el día 20 de julio, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una celebración en nuestro país. Va a encontrar desfiles militares, hay banderas, hay militares en las calles, cánticos de guerra y otras cosas más que ustedes han visto. Este extranjero va a decir, esta nación está en celebración, conmemorando alguna festividad. En este caso, ¿qué se celebra el 20 de julio? La independencia de Colombia. Es una manera de distinguirnos delante de otras naciones con nuestra fecha particular. Eso es precisamente lo que el único Dios verdadero, el Señor de Israel, pretendía con estos días festivos: distinguir a esta nación de las demás naciones que lo rodeaban. Piénsalo, estas naciones tuvieron que cesar todo su trabajo, cesarían el comercio aún con las tribus vecinas, cesaría cualquier interacción cultural con estas naciones, porque eran días de fiesta dedicados a ¿qué? Dice el texto, santas convocaciones al Señor. Leímos varias veces la lectura, por eso teníamos que leer. Era una adoración corporativa, una adoración congregacional, una adoración nacional. No interactuaban con las culturas paganas durante esos días de fiesta. Ellos estaban demasiado ocupados en esos días de fiesta. ¿Por qué? Porque se reunían para darle al Señor la gloria debida a su nombre. Y así, por ese mismo hecho, Dios los estaba apartando mediante el nombramiento de estas fiestas. La manera en que Dios les estaba diciendo al resto de las naciones, ellos son míos y ustedes no, era en la convocación de estas fiestas que solo la nación de Israel participaba. ¿Quién más celebra el día de la independencia el 20 de julio? Colombia. ¿Quién más celebraba esta fiesta? Israel. Era la evidencia pública que por esta celebración ellos eran el pueblo de Dios que se sometía al señorío de Dios. ¿Quién se reúne el día domingo a celebrar la victoria sobre la muerte y el pecado? La iglesia de Cristo. Es un mensaje al mundo de que le pertenecemos a Dios cuando nos reunimos en el día del Señor y que ellos no pertenecen a Dios. Significa que cuando yo no me reúno con
regularidad con el pueblo de Dios. ¿Me estoy pareciendo más a quién? Es lo que dice Hebreos capítulo 10. Por supuesto, en este mismo punto, notaste una frase, teníamos que leer, sí, fue extenso, teníamos que leer una frase que más se repitió. ¿Cómo comprendemos la idea principal de un texto? La idea que más se repite en ese texto gramaticalmente. La frase que más se repitió fueron las santas convocaciones. Santas convocaciones es el énfasis de este pasaje. La prioridad de la adoración corporativa, la prioridad de la adoración congregacional. El pueblo de Dios congregándose con el propósito específico de reunirse con Él. O sea, el pueblo de Dios se reunía, punto. ¿Con qué propósito? De manera unánime se reunían con su Dios alrededor del tabernáculo en este momento. ¿Cuál era el propósito? Darle la gloria de vida que Él se merece. Y al mismo tiempo recibir los beneficios a través de los medios de gracia, como la expiación del pecado. Estos temas son principales y evidentes durante todo el pasaje. La nación se reunía juntas para disfrutar de la presencia de Dios en medio de ellas y para verse beneficiado de esa presencia en medio de ellas. Al empezar Apocalipsis, dice que el ángel del Señor se pasea entre los candelabros de las iglesias. Cuando la iglesia de Dios se reúne, hay una presencia especial del Espíritu de Cristo en medio de nosotros, animándonos, fortaleciendo, que solo ocurre en el día del Señor cuando su pueblo se reúne, no en la virtualidad, en tu propia iglesia local y en cada iglesia local de Cristo. En este punto, espero que usted esté de acuerdo que la explicación de todo este capítulo es clara, ¿no? El señorío de Dios sobre el tiempo de su pueblo, la evidencia pública de cuál es su pueblo y el propósito por el cual el pueblo se congrega. Este capítulo entonces trata del señorío de Dios sobre el tiempo de su pueblo, sobre la evidencia pública de cuál es su pueblo por medio de las festividades que ellos celebraban y el propósito por el cual el pueblo se reúne. ¿Es claro lo que el pasaje dice? Amén. Ok, pastor, usted nos dijo al inicio que esta era una enseñanza que usted durante el mes de enero trata sobre el dar y las ofrendas. Y hasta aquí parece que fue una introducción extensa. Pero esto nos da paso para nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto era la aplicabilidad del texto sobre el ofrendar. En este punto, es decir, nos encontramos en el momento del sermón, después de la lectura y la explicación que acabamos de escuchar, voy a hacer unas preguntas que ustedes van a tomarse unos 10 segundos para meditar. Luego de leer este texto, de interpretarlo, de entenderlo, la pregunta sería: ¿podemos concluir que este texto y la fiesta particular de las primicias que leímos del 9 al 14 tiene como propósito ser una convocación al ofrendar? Tómese 10 segundos. Esto habla acerca del ofrendar. Esto puede ser usado para convocar a la iglesia de Cristo y decir: ven, vamos a ofrendar. Por supuesto que no. Según la interpretación de la lectura que hicimos, el señorío de Dios sobre nuestro tiempo, la evidencia pública que somos su pueblo, el propósito por el cual nos reunimos, esto no tiene como objetivo hablar de finanzas. ¿Recuerdan mi tesis inicial? Una mala interpretación es una excusa para la manipulación. Lo que voy a hacer en este momento no es una sátira, es decir, no es una burla, pero voy a intentar reproducir lo que algunos de ustedes han escuchado en algún momento de sus vidas. Yo intencionalmente a 2 personas ayer y esta mañana saludé a algunos y les dije: hoy es la fiesta de las primicias de esta iglesia. Me miraban así como estuviera molesto. No, en serio, no se llama la fiesta de las primicias. ¿Qué tal si yo hubiese hecho una imagen para que la pusiéramos en nuestros estados? Te invito a las fiestas de la primicia en su palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes lo hubiesen puesto en su estado de WhatsApp o en sus redes sociales? ¿Por qué? Pues como les dije, lo que les voy a decir no es una burla, pero hemos escuchado durante mucho tiempo, durante esta época del año: ven y trae tu primicia, trae lo mejor de tu cosecha,
Creo que lo hacen a final de enero para hacer el primer salario y concuerde con que sea la primicia, el primer pago del año. Y conforme a lo que tú des, es una muestra de fe para el resto de la provisión del año. El texto nos dice que no consumas nada de lo que el Señor te ha dado antes de que hayas dado la primicia. Y si tú no traes esa primicia, obviamente vas a estar en enemistad e incumplimiento de un mandato de Dios. Porque como leímos al terminar la fiesta de las primicias, dice que es un mandato perpetuo para ellos. Curiosamente dice lo mismo para las otras fiestas, ¿no? Sin embargo, este texto, como vimos en el punto anterior del sermón, apunta a otra cosa. Incluso el propósito inicial del libro Levítico apunta a otra cosa. ¿Cómo podría un pueblo pecador tener una relación con un Dios santo? Ciertamente, una implicación que podemos mirar es la confianza de este pueblo cuando practicaban las fiestas de la primicia, daban y confiaban que el Señor proveería. O también la gratitud de este pueblo en las fiestas de las semanas. No consumían todo para sí, sino que dejaban para el necesitado y el extranjero en medio de ellos. Eso es un principio aplicativo, es cierto, pero no es el propósito del texto. Podemos tener ese principio a nuestro ofrendar. Cuando ofrendamos, le estamos dando un mensaje a Dios: mira, mi economía depende no de lo que yo me quedo, sino de lo que tú me provees. Y al mismo tiempo tengo que recordar que el Señor me invita siempre a considerar las necesidades de las personas a mi alrededor. A veces pensamos, ¿no? Dios, ya he dado mi ofrenda, a la iglesia le corresponde suplir las necesidades alrededor nuestro, medio nuestro. Es interesante que aquí el dar era mucho más que una sola recolección, ¿no? O sea, eran varias fiestas durante el año. A veces creemos que hemos cumplido con lo que hemos dado y surge alguna necesidad y obviamente conforme a nuestras propias necesidades supongamos que surge una necesidad de un mercado completo. Usted puede decir: yo no lo puedo dar todo, pero yo puedo aportar esta parte del mercado, además de la ofrenda que le he dado. Recuerden, una mala interpretación es una excusa para la manipulación. Una mala interpretación es una excusa para la manipulación. Esto incluye una responsabilidad personal, como lo que hicimos en esta mañana. Tomamos el texto, lo leímos juntos, lo explicamos juntos y lo comprendimos juntos. Y ahora que lo comprendes adecuadamente, ¿qué te impediría ofrendar con libertad y liberalidad? Es decir, generosidad, como lo hacías antes, que era manipulado. Porque yo estoy seguro que a ti te sonaba mal estas fiestas de la primicia, los pactos y la siembra, pero como muchos de nosotros lo hacíamos y lo practicábamos. Y ahora que tenemos la libertad de la conciencia y la comprensión de los textos, luego de seguir siendo generosos con alegría por la libertad de la conciencia, lo hemos llevado a el otro lado, el abstenernos de ser generosos como lo éramos antes. Que no es que los tiempos han cambiado. Siempre, hermanos, siempre hemos tenido dificultades económicas. No pasamos de ser Suiza a Colombia, siempre hemos sido Colombia. Pero piensa usted entonces que con la alegría de una mejor interpretación del texto no deberíamos reducir nuestra generosidad. No. Y nuestro último punto, brevemente: interpretación bíblica de este texto. Hasta aquí no sería un sermón si no aterrizaría el sermón donde debe llegar. El punto principal que creo que como cristianos que vivimos en el Nuevo Testamento es ver a quién, a Cristo en todas estas fiestas. Las grandes fiestas de Levítico 23, todas y cada una de ellas encuentra su cumplimiento en Cristo. Pero yo te espero que usted se fíe de mí, ni esta afirmación mía. Yo quiero darle la opinión de un gran teólogo, mentor mío, el apóstol Pablo. Pablo en Colosenses 2 y Romanos 14 dice que no necesitamos guardar estos días festivos. Colosenses 2, versículos 16 y 17, la versión NTV dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene
por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas o esas fiestas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Yo no estoy interpretando el texto, estoy leyéndolo, porque esa es la lectura de 2 Colosenses 16-17. No voy a dar detalles de todas las fiestas, de cómo todas las fiestas apuntan a Cristo, solamente de la fiesta de las primicias. Recuerda esto: la Pascua, ¿qué día era? Viernes. Panes sin levadura, el día siguiente, sábado. Y luego del sábado, la fiesta de las primicias. Eso es lo que nos dice el texto de Levítico. Esa frase que le dije, recuerden, el día después del sábado, cuando hace referencia a la fiesta de las primicias. Todo eso se junta en lo que conocemos como la Semana Santa. Ustedes recuerdan el momento de la crucifixión de Cristo. Juan 19:31 dice el texto: ya que era el día de la preparación, dijeron los judíos, y para que los cuerpos no permanecieran en la cruz en sábado, porque ese sábado era un día solemne, era uno de esos Shabbatón. Los judíos pidieron a Pilato que sus piernas, las de los hombres que estaban en la cruz, fueran quebrantadas, y así se murieran más rápidos y pudieran celebrar la fiesta del sábado con mayor libertad de conciencia. Así que el sábado después del Viernes Santo, que es el viernes de crucifixión, era el día santo mayor que marcaba el comienzo de la fiesta de ¿qué? Panes y levaduras. Viernes de crucifixión era el día de la Pascua. El siguiente sábado siguiente, era el día de los panes y levaduras. Y dice el texto de Levítico que la fiesta de las primicias era el día siguiente, ese sábado. Era el día de las primicias. Crucifixión, que era la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, y luego al siguiente día la fiesta de las primicias. Nuevamente, nuestro teólogo citado, Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Y dice el texto: ya lo sabes, primicias de los que durmieron o murieron. Era obvio, era esperado que Cristo resucitara el primer día de ¿qué? De las primicias. Era la manera en que Dios Padre presentó a su Hijo como una ofrenda mecida que salía de la tumba. Recuerden que el sacerdote tomaba este manojo y lo levantaba y lo mecía como una evidencia pública que así como este manojo había llegado al punto de ser cosechado, el resto de la cosecha se iba a dar. La resurrección de Cristo era en el día de las primicias, en la fiesta de las primicias, era el mensaje de Dios mismo diciendo: miren, ustedes los demás que han creído en Él, así como lo resucité, ustedes que han creído en Él también van a resucitar y van a disfrutar eternamente de su Padre. Así como a Él se le ha dado un cuerpo glorificado, tú tendrás un cuerpo glorificado. Así como el pecado no lo pudo vencer, así el pecado tampoco te podrá vencer. Cristo es nuestra primicia. Cristo es la primicia de la iglesia. No las ofrendas que se demandan desde los púlpitos en esta fecha de nada. ¿Puedes tener confianza de que resucitarás? Israel tuvo confianza cuando llegaba la fiesta de la primicia que su cosecha se daría a cabo. La iglesia tiene confianza que su resurrección se va a dar, porque Cristo es la primicia de la resurrección, de la gran cosecha que tendrá Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por darnos la oportunidad de ver a Cristo en este texto, Señor, porque a medida que su gloria es expuesta delante de nosotros somos transformados de esa gloria en gloria. Bendito sea Dios. Amén y amén.